La vastedad del cosmos siempre se percibe como eterna. Envuelve todo, similar a un océano gélido, donde las estrellas son meros vestigios de fuego, diminutos islotes perdidos en la inconmensurabilidad del vacío. Sin embargo, a veces, en esta desolada inmensidad, ocurre algo que quiebra la rutina establecida, introduciendo un matiz de inquietud y maravilla mística. Así es como emerge un enigmático cuerpo celeste, ajeno a nuestro hogar, a nuestro sol, a ese espacio que reconocemos como propio. Irrumpe en el sistema solar como un forastero, un mensajero de lejanías insospechadas, portador de un enigma que nadie puede aún desentrañar. Tríalas es el tercer cometa interestelar registrado. Parece cobrar vida en el instante en que los rayos solares acarician por vez primera su superficie. Lo que antes se vislumbraba como un simple fragmento rocoso y helado, oculto en la negrura intergaláctica, de repente despierta. El hielo comienza a sublimar. Al vaporizarse en el vacío, los gases se liberan impetuosamente y sobre él se dibuja una aureola luminosa. Es como si el aliento de mundos distantes se fusionara con el soplo solar. La energía proveniente del Sol, cual director de orquesta etéreo, eleva esta entidad desde su letargo y la postra en el escenario celeste. Este despertar se asemeja a un prodigio. En su interior no reside meramente la química o la física. Hay una extraña sensación, como si el universo mismo intentara recordarnos su fuerza inabarcable, los innumerables secretos que aún alberga. Pues Tríalas no es solo un astro. Lleva consigo la memoria de otra estrella, de otro sistema, quizás aniquilado hace eones, olvidado en el tiempo. Su periplo supera la suma de todas las historias humanas. Sus moléculas son más antiguas que cualquier mito. Es un fragmento de eternidad surcando nuestros cielos. En instantes como estos, la ciencia se topa con la poesía. Los telescopios captan la luz, recopilan espectros, cuantifican números, mas todo ello son meros datos inertes, velados por la magia inherente al fenómeno. En definitiva, ¿qué implica contemplar a un viajero interestelar? Significa trascender los límites de nuestro planeta, de nuestra estrella, de nuestro entendimiento habitual. Significa percibir cómo el cosmos irrumpe en la conciencia humana, dejando una marca imborrable. Tríalas se convierte en un misterio desde el primer momento de su aparición. Su fulgor parece excesivo, su energía desbordante. Si bien miles de cometas transitan cerca del Sol, cobrando vida con su calidez, todo ello se encuadra en los principios científicos. Sin embargo, este cuerpo es diferente. Su comportamiento grita: no pertenezco a vuestro mundo. Su despertar difiere de todo lo conocido. Es, quizás, decenas o cientos de veces más intenso. Como si el Sol le hubiera conferido una carga excesiva, como si la energía estelar hubiera encontrado en él un punto de resonancia único. Para la humanidad, esto se transforma en un momento de revelación, como si el sistema solar hubiese entreabierto fugazmente un portal a la eternidad. Podemos vislumbrar allí, donde planetas ajenos nacieron y perecieron, donde soles extraños encendieron sus orígenes. Todo esto se concentra en un único y diminuto objeto que perfora el firmamento, y mientras brilla, nos recuerda: no habitamos el centro, ni el confín, sino el borde de una red infinita que teje millones de estrellas y mundos. El ardiente despertar de Tríalas deviene no solo en un acontecimiento astronómico, sino también en un símbolo, un emblema de que jamás estamos solos en la inmensidad del universo, no en el sentido de seres vivos, sino en el de huellas infinitas, fragmentos, errantes portadores de ecos de otras realidades. Y en su resplandor se refleja una interrogante sin respuesta. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué ahora? ¿Y qué relato ansía compartir? Las noches en un observatorio nunca son idénticas. Para un observador ajeno, se trata de meras rutinas de vigilancia de la mecánica celeste. Los telescopios captan una luz tenue, los ordenadores archivan imágenes, y en esa cascada de cifras se diluye la poesía. Pero para aquellos que dedican su vida a escrutar las profundidades cósmicas, cada noche representa una oportunidad de presenciar algo capaz de transformar
la propia concepción del mundo. Fue precisamente en una de esas noches cuando se detectó por primera vez el objeto destinado a convertirse en el enigma que conocemos como tríalas. Los telescopios del proyecto Atlas Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, ubicados en Hawái, escudriñaban el cielo en busca de asteroides potencialmente peligrosos. Su misión principal era alertar a la humanidad ante posibles colisiones, registrando las trayectorias de rocas que pudieran, algún día, cruzar la órbita terrestre. Sin embargo, en lugar de un asteroide convencional, el sistema registró un cuerpo inusual. Su movimiento no se correspondía con el de los objetos de nuestro sistema. Su trayectoria era excesivamente elíptica, su velocidad vertiginosa. En las imágenes se presentaba como un punto diminuto, casi insignificante, pero albergaba algo de mayor envergadura. Inicialmente, los astrónomos lo trataron con cautela, pues no eran pocas las veces que las observaciones habían resultado erróneas. Ruidos de los instrumentos, reflejos lumínicos, destellos fácilmente confundibles con nuevos objetos. Mas, a lo largo de las noches sucesivas, este apareció una y otra vez en las capturas. Su rumbo se hizo más nítido, y con ello, la evidencia. No pertenecía al sistema solar. Su órbita estaba sellada. Provenía de muy lejos, del espacio interestelar, y un día regresaría a él. Para la comunidad científica, hallazgos de esta índole son escasos y de incalculable valor. Antes de él, el mundo solo conocía a dos viajeros interestelares, Oumuamua y el cometa Borisov, y ahora, un tercer visitante. Cada descubrimiento semejante no es una simple observación, sino una incursión de mundos ajenos en el nuestro. Los astrónomos comprendieron su fortuna. La oportunidad de avistar un objeto así se presenta rara vez, quizás cada década, o incluso menos. Atlas se convirtió en el portal a través del cual la humanidad vislumbró a otro viajero. Las emociones iniciales de los investigadores fueron una mezcla de asombro y un cauteloso júbilo. Por un lado, la disciplina rigurosa de los datos les exigía prudencia hasta recabar los espectros y confirmar las velocidades y órbitas, antes de aventurar conclusiones. Por otro lado, en el interior de cada científico resonaba una voz sigilosa. Esto es extraordinario, pues los cometas interestelares portan el misterio de sistemas estelares remotos. Su hielo y polvo son materia que jamás ha rozado nuestro Sol. Son como cápsulas del tiempo, custodias de la memoria de mundos ajenos. A medida que los datos comenzaron a fluir hacia las bases, la atmósfera en los centros científicos cambió. Ya no se trataba solo de registrar un objeto, sino de una competición. ¿Quién obtendría su espectro primero? ¿Quién determinaría la composición de su núcleo? ¿Quién construiría el modelo más preciso de su órbita? La astronomía se transformó en una caza al fantasma que había aparecido en el firmamento, pues la humanidad disponía de un tiempo limitado. Tales objetos pasan rápidamente, y en cuestión de meses ya se desvanecen en la profundidad del espacio. Demorar implicaba perder la única oportunidad, pero tras los informes científicos siempre subyace la percepción humana. Quienes contemplaron tríalas por primera vez experimentaron una extraña amalgama de éxtasis y aprensión. Éxtasis, porque habían atisbado algo interestelar que había atravesado miles de millones de kilómetros. Aprensión, porque su mera presencia perturbaba la sensación de familiaridad. El universo nos recordaba su naturaleza. Soy abierto, soy permeable, y los errantes extraños pueden entrar y salir de nuestro hogar en cualquier momento. Así nació el mito del nuevo objeto. Aún no había sido estudiado, pero ya comenzaba a resonar en las conversaciones de los científicos, en las publicaciones, en las penumbras de los observatorios. Quienquiera que apuntara un telescopio hacia él, sabía que estaba contemplando algo ajeno, ancestral y casi místico. Y quizás, en su luz, se esconda la respuesta a la pregunta que la humanidad se formula desde hace siglos. ¿De dónde venimos y cuán vastos son los mundos que nos rodean? Cada viajero celeste merece un nombre. En astronomía, esto no es una mera formalidad, sino un símbolo de que el objeto ha entrado en el ámbito de la atención humana, se ha vuelto parte de nuestra historia.
Antes de su descubrimiento, era solo un punto anónimo, errando entre miles de millones. Pero ahora, estaba destinado a ser conocido en el mundo bajo el nombre de Tríalas. Y en esta denominación se encierra una historia completa de ciencia, memoria y percepción. El índice 3 indica que es el tercer objeto interestelar, registrado en ingresar a los límites del sistema solar. Y proviene de interestelar, interestelar. Antes de él, solo hubo dos. Oumuamua, el primer enigmático mensajero, surgido en 2017, y el cometa Borisov, que surcó los cielos en 2019. Ahora, el tercero. Una cadena de 3 eslabones, pero cada uno es como un puente hacia el abismo. Cada hallazgo es una señal de que no vivimos en un espacio aislado, sino en un cruce de caminos interestelares. El nombre Tríalas está vinculado al observatorio que lo descubrió, Automated Terrestrial Impact Last Alert System. Es, en cierto modo, la firma de la humanidad en el confín del cosmos. Pero más allá de la nomenclatura formal, en el nombre se encierra algo más profundo. Tríalas no es solo una sigla, es un eco mitológico. Atlas, el titán que sostenía los cielos sobre sus hombros en la mitología griega, era un símbolo de la carga eterna y la magnificencia del cosmos. Y es como si el propio universo hubiera gastado una broma. El errante interestelar, portador de las huellas de mundos lejanos, recibió un nombre que evoca a quien sostiene el firmamento. Ciertamente, porta consigo los cielos, pero no los nuestros, sino los ajenos. Una vez que el nombre fue oficialmente consagrado, se convirtió en una contraseña en los círculos científicos. La mención de Tríalas resonaba en congresos, artículos y laboratorios. Se pronunciaba con un leve escalofrío, como si cada palabra añadiera peso al misterio. Para los astrónomos, el nombre se volvió una etiqueta bajo la cual se escondían espectros, órbitas, tablas de números. Pero para el público, se convirtió en un símbolo, un nuevo emisario de la oscuridad, un forastero de las profundidades cósmicas. El nombre se cargó de emociones, rumores, expectativas. Se transformó en mito antes incluso de que su naturaleza fuera explicada. En las salas oscuras de los observatorios, los investigadores repetían su nombre en susurros, como un mantra. En estas dos palabras se hallan tanto la frialdad de la ciencia como la secreta poesía. Cada vez que los científicos imprimían tríalas en artículos y bases de datos, dejaban una impronta de su contacto con la eternidad. El nombre inmortalizaba al errante en la memoria de la humanidad. Lo salvaba del olvido, lo convertía en parte de la historia compartida, pero al mismo tiempo subrayaba nuestra limitación. Pues solo sabemos cómo nombrar al objeto, pero ¿quién le dará su nombre verdadero? Quizás solo lo conozca la estrella que le dio origen. Quizás permanezca oculto para siempre en el frío abismo interestelar. Le hemos puesto una etiqueta, pero no hemos descifrado su esencia. El nombre se ha convertido en un ancla en nuestro lenguaje, pero no en una clave para la comprensión. Y en esto reside una particular ironía del universo. Nombramos lo que no comprendemos, y en el nombre ya sentimos nuestra propia impotencia. De este modo, el nacimiento del nombre no es meramente una formalidad. Es el momento en que se establece un vínculo entre el ser humano y el objeto. Tríalas dejó de ser un punto anónimo para integrarse en la narrativa humana. Ingresó en el mito de sí mismo, forjado por las personas. Y es este nombre, nacido de la penumbra, el que perdurará en la historia. Incluso si el objeto en sí se desvanece en las profundidades del cosmos, disuelto en la eternidad. Antes de la aparición de Tríalas, la humanidad ya se había encontrado 2 veces con visitantes de la oscuridad interestelar, y por ello, la mera aparición de este no supuso un shock completo, sino la continuación de una cadena que parecía guiarnos hacia nuevas revelaciones. Oumuamua, descubierto en 2017, fue el primero. Irrumpió en la conciencia científica como un relámpago, alargado, extraño, distinto a cualquier objeto de nuestro sistema. Su trayectoria demostró que no provenía de aquí. Su aceleración, inexplicable por la gravedad, dio lugar a conjeturas e incluso a hipótesis descabelladas
sobre su posible artificialidad. Se marchó rápidamente, dejando tras de sí interrogantes y mitos. Luego, en 2019, apareció el cometa Borisov. Su aspecto era más familiar, con cola y sublimación, y su comportamiento se ajustaba mejor a las expectativas. Pero incluso en su familiaridad, seguía siendo ajeno. Su composición, analizada por espectroscopios, reveló que en otros sistemas estelares se forman sustancias similares a las nuestras. Hielo, gas, polvo, elementos universales que conectan mundos. Y de esta forma, Borisov se convirtió en un puente, una confirmación de que las leyes de la química y del cosmos operan de manera uniforme en distintos rincones de la galaxia. Ahora se ha unido a ellos un tercer errante. Tríalas parece continuar la línea. Pero si el primer objeto fue enigmático y perturbador, el segundo familiar y confirmador de regularidades, ¿qué fue el tercero? Algo intermedio y a la vez novedoso. Su brillo es excesivamente intenso. Su reacción a la energía solar es anómala. Alberga ecos de Oumuamua en su ajenidad y de Borisov en su cometariedad. Pero posee algo que ellos carecían: un extremismo, un exceso, una desmesura en la reacción solar. Cada visitante interestelar es más que un objeto, es un heraldo. Dejan una huella en la memoria de la humanidad, al igual que las antiguas cometas dejaron mitos en las culturas. Oumuamua se convirtió en el símbolo de la inquietud y el misterio. Borisov en el símbolo de la unidad de las leyes naturales. Y Tríalas se está transformando gradualmente en el símbolo de la luz y la energía superflua. Es un nuevo arquetipo de encuentro cósmico. Los científicos y filósofos a menudo señalan el número 3 como especial. En mitos y leyendas simboliza la culminación de un ciclo. El primero, el encuentro, la sorpresa. El segundo, la confirmación. El tercero, la toma de conciencia. Así ocurre aquí. Con la llegada de Tríalas, la humanidad parece reconocer finalmente: el sistema solar está abierto, no estamos aislados. Los errantes interestelares seguirán llegando una y otra vez. Ya no son una rareza, sino parte de la realidad. Su rastro no es casualidad, sino una saconomernos. Pero junto a ello, surge también un sentimiento de índole diferente. Si los objetos nos llegan con tal periodicidad, ¿cuántos hemos pasado por alto? ¿Cuántos de estos errantes han cruzado sin ser detectados antes de que los telescopios fueran tan sensibles? Tal vez cientos, miles cada año cruzan nuestro sistema, pero solo unos pocos entran en nuestro campo de visión. Y entonces emerge una imagen casi mística, una red invisible de trayectorias interestelares, a través de las cuales los errantes nos atraviesan como espectros, dejando escasas huellas. Tríalas se inscribió en esta línea y al mismo tiempo la amplió. Su brillo excesivo se convirtió en su distintivo, su energía redundante en un nuevo enigma. Ahora, no se trataba solo de registrar objetos interestelares, sino de comprender su esencia. Cada uno de ellos es una carta enviada desde otro mundo. Y si los dos primeros aún podían leerse como símbolos de cautela y confirmación, la tercera carta resultó estar escrita en un idioma con demasiado fuego. Y este idioma es lo que la humanidad aún tiene que traducir. En el vacío del espacio interestelar, un cometa está muerto. Allí no hay calor, ni luz, ni fuerzas capaces de despertarlo. Se mueve en un no tiempo, como un fragmento de roca congelado en una noche eterna. En su núcleo, hielo, congelado hasta tal punto que cada molécula parece inmovilizada. Pero basta con que se acerque a una estrella, y todo cambia. Así ha sido siempre con todos los cometas. Pero Tríalas muestra este proceso con una claridad sobrecogedora, como si estuviera demostrando a la humanidad una lección que es demasiado fácil pasar por alto. Cuando los primeros rayos solares tocaron su superficie, el hielo comenzó a sublimar. El vacío no permite que el agua se convierta en líquido. Por lo tanto, los cristales de hielo pasan directamente a vapor, liberándose al exterior. Las moléculas de gas se precipitan hacia el vacío, arrastrando consigo minúsculas partículas de polvo. Alrededor del núcleo se forma una coma, una aureola luminosa, translúcida y frágil,
pero visible desde enormes distancias. Este es el aliento del objeto. Es su despertar. Y en este aliento reside un lenguaje químico ajeno, una memoria extraña. Pues el hielo de Tríalas guarda vestigios no de nuestro Sol, sino de otras estrellas, de otros sistemas donde nació. Pero el comportamiento de la coma resultó inesperado. Creció más rápido de lo que los modelos predecían. Parecía que la energía solar amplificaba la reacción decenas de veces más de lo normal. La cola del objeto se desarrolló vertiginosamente, como si absorbiera no solo calor, sino la esencia misma de la luz. El brillo registrado por los telescopios resultó ser excesivo. Para su tamaño y masa, el objeto era demasiado activo. Parecía arder bajo los rayos del sol con una voracidad antinatural, como si albergara una fuente de energía adicional. Los científicos empezaron a hablar de la posibilidad de que la superficie del núcleo fuera inusual. Quizás allí se encontraran sustancias volátiles que no vemos en los cometas de nuestro sistema. Un gas capaz de sublimar incluso con un calentamiento débil haría la reacción mucho más intensa. O quizás la radiación solar encontraba resonancias especiales en sus cristales, liberando energía más rápido de lo esperado. Cualquiera que fuera la explicación, todo aquello parecía una exhibición. Los cometas interestelares pueden no ser solo fragmentos de hielo, sino espejos energéticos que amplifican la luz. En un sentido poético, se podría decir que el Sol reconoció en él algo afín. Los rayos tocaron la roca ajena, y ésta respondió con creces, con una fuerza desmesurada, como si hubiera surgido un diálogo entre ellos. El Sol proporcionaba luz, y él la reflejaba, creando un espectáculo que trascendía lo habitual. En este despertar había belleza y peligro. Belleza en el resplandor que adornaba los cielos. Peligro en la insinuación de que no sabemos cómo interactúan exactamente los cuerpos ajenos con nuestra estrella. Para los astrónomos, cada proceso de este tipo no es solo una imagen, sino un laboratorio vivo. Tríalas demostró cómo la energía estelar es capaz de transformar la naturaleza de la materia. Y esta demostración trascendía los modelos convencionales. Había algo más, algo que exigía nuevas fórmulas y nuevos enfoques. El despertar del errante helado resultó ser una lección sobre el hecho de que el Sol es capaz de despertar incluso aquello que nació a billones de kilómetros de él. Y para filósofos y poetas, esto era una metáfora. Un errante ajeno, que durmió durante siglos, cobra vida bajo la luz de una estrella que le es extraña. Es como una imagen de la humanidad, que despierta de la oscuridad cósmica solo bajo el influjo de un fuego brillante e intenso. Y en esta analogía se oculta una verdad silenciosa y perturbadora. Todo lo vivo y lo no vivo en el cosmos está unido por un único soplo de luz. Inicialmente, todo parecía como debía ser. El errante, interestelar, se acercaba al Sol. Su hielo se sublimaba. Se formaba una coma. Aparecía una cola. Esta es una imagen familiar para la astronomía, probada por miles de cometas. Pero luego, comenzó algo que asombró a los observadores. La radiación y el brillo de Tríalas comenzaron a crecer más rápido de lo que permitían todos los modelos. La luminosidad de su coma resultó ser excesiva, la cola desproporcionadamente larga y la emisión energética inquietantemente potente. Parecía que este objeto estaba absorbiendo una cantidad inimaginable de fuerza y fuego solar. Los datos mostraron que Tríalas se volvió varias veces más brillante y más rápido que los cometas promedio, de su mismo tamaño. Su superficie se comportaba como si cada partícula intentara liberar energía simultáneamente. Los telescopios registraron potentes eyecciones de polvo y gas, erupciones difíciles de predecir. En los informes científicos se describían con palabras secas: aumento anómalo de actividad, dinámica de sublimación inusual. Pero detrás de estas formulaciones se escondía una creciente preocupación, pues esta erupción significaba que el cometa no obedecía las leyes convencionales. Los astrónomos se preguntaban, ¿qué provocó exactamente tal comportamiento? Posiblemente, el objeto contenía compuestos volátiles especiales, sustancias poco comunes en los cometas de nuestro sistema. Estos compuestos podrían reaccionar instantáneamente a la radiación solar, liberando energía a una velocidad increíble.
Otra hipótesis se refería a la estructura del núcleo. Si es poroso y agrietado, el calentamiento podría provocar eyecciones explosivas, como si géiseres brotaran de debajo de la superficie. Pero incluso estas explicaciones no satisfacían completamente a la ciencia, pues el balance energético permanecía alterado. La energía solar que incidía sobre la superficie no explicaba lo que se registraba en los telescopios. En una física aparentemente simple, se descubría un desequilibrio. Para un observador común, estos eventos parecían un hermoso espectáculo celestial. La cola de Tríala se hacía cada vez más larga, su brillo cada vez más intenso. Brillaba como una pequeña estrella que había surgido cerca del Sol. Pero para los investigadores, la belleza se transformó rápidamente en un desafío. Era como encontrar una ecuación sin solución en un libro de texto de matemáticas. La belleza de la forma ocultaba una profunda inquietud. Algo en nuestra comprensión del cosmos era incompleto. Fue en este preciso momento cuando Tríalas dejó de ser simplemente un objeto de estudio y se convirtió en un enigma místico. Parecía mostrar deliberadamente a la humanidad que el universo alberga más energía y misterios de los que imaginamos. Su erupción no es solo un proceso físico, sino también un acto simbólico. Recordaba que contemplamos un fragmento de otro mundo, no sujeto a nuestras leyes convencionales. Y quizás, precisamente, esta es su verdadera función: ser una ventana a través de la cual vemos la imperfección de nuestras teorías. Los filósofos que reflexionaron sobre él decían que esta erupción se parecía a un momento de revelación, como si el errante interestelar hubiera levantado súbitamente la voz, rompiendo el silencio del cosmos, y dicho: «Aún no comprendéis». Su brillo no era mera reverberación del sol, sino un mensaje de que incluso en el familiar proceso de calentar y evaporar el hielo, puede ocultarse una profundidad imperceptible a nuestra vista. Para la humanidad, este destello se convirtió en un recordatorio. Aún estamos al principio de nuestro camino, y cada vez que el universo nos envía una señal, esta no viene en forma de una respuesta simple, sino de un enigma. Triti Atlas no solo brilló desmesuradamente, sino que lo hizo de tal manera que comprendiéramos las leyes que creamos, leyes que no son definitivas, son solo mapas temporales, y la verdadera geografía del cosmos aún está por delante. Cada objeto en el universo se vuelve comprensible para la humanidad solo cuando su luz se transforma en datos. Triti Atlas no fue una excepción. Desde el momento en que apareció por primera vez en el campo de visión del proyecto Atlas, atrajo la atención de decenas de instrumentos: telescopios terrestres, observatorios orbitales, espectrógrafos. Todo el arsenal de la astronomía moderna se puso a trabajar, intentando capturar cada partícula de luz, cada flujo de radiación proveniente del viajero interestelar. Los telescopios Pan-STARRS en Hawái continuaron la investigación iniciada por Atlas, refinando su trayectoria y brillo. Enormes espejos registraban las más mínimas variaciones de luminosidad, como si intentaran capturar el aliento de un invitado lejano. En los espectros obtenidos con instrumentos de alta sensibilidad, comenzaron a aparecer las primeras líneas, las firmas químicas de los gases. Los científicos esperaban ver rastros familiares: agua, dióxido de carbono, cianuros, todo aquello característico de los cometas del sistema solar. Y, efectivamente, aparecieron. Pero junto con ellos surgieron líneas tenues y extrañas, que no siempre se podían identificar con certeza. En ese momento, el objeto dejó de ser solo un punto brillante y se convirtió en texto, un texto escrito con símbolos químicos que debían ser descifrados. Y cada espectro era una página de ese texto, traído de un sistema estelar ajeno. Quizás en esos datos se ocultaban las respuestas a las preguntas sobre cómo se forman los planetas alrededor de otras estrellas, qué procesos químicos ocurren allí. Cada pico en el espectro era una pista, cada desviación un presagio de un enigma. Los instrumentos orbitales también participaron en las observaciones. Los telescopios espaciales, liberados de la distorsión atmosférica, proporcionaron una señal más limpia. Sus ojos, vueltos hacia el abismo, registraron el cometa en el rango infrarrojo,
donde se podía seguir la radiación térmica del polvo. Y de nuevo, los datos mostraron una anomalía. Había demasiado polvo para un objeto de ese tamaño. Parecía que lo expulsaba a una velocidad increíble, perdiendo masa como si en su interior no hubiera un solo depósito, sino muchos, cada uno listo para abrirse en cualquier momento. Los radiotelescopios terrestres también aportaron su contribución, intentando captar las señales de las moléculas en el rango de radio. La química de Trinity Atlas se fue perfilando gradualmente y con ella la sensación de otredad. Sí, era un cometa, pero sus proporciones, su dinámica, su reacción a la luz solar, todo ello no concordaba con los patrones habituales. Los científicos recopilaban estos datos como fragmentos de un rompecabezas. En las conferencias se presentaban ponencias, en las revistas aparecían artículos, se multiplicaban gráficos y diagramas. Pero cuanto más datos reunían, más claro se volvía. El cuadro no encajaba. El rompecabezas parecía deliberadamente incompleto. Parte de los espectros no coincidía. Las curvas de brillo presentaban picos inesperados. Los cálculos de masa no coincidían con lo que se observaba en la práctica. Trinity Atlas se estaba convirtiendo en una fuente de discrepancias, un objeto que escapaba a las definiciones estrictas. Y sin embargo, estos datos se convirtieron en el tesoro principal, porque precisamente ellos permitieron tocar un universo ajeno. Cada fotón que caía en el espejo del telescopio era un mensajero de las lejanías estelares. Y cuando los científicos miraban los gráficos, comprendían. No eran solo líneas y números, era el aliento de un mundo ajeno, registrado por nuestros instrumentos. A los filósofos de la ciencia les gusta repetir, el universo nos habla en el lenguaje de las matemáticas. Pero Trinity Atlas demostró que este lenguaje a veces se vuelve casi místico. Sus datos no eran un conjunto de fórmulas, sino un poema, donde cada verso era una pista, cada pausa un misterio. Y en eso radicaba lo principal. Incluso la ciencia rigurosa, al encontrarse con el viajero interestelar, comenzaba a sonar como poesía. La astronomía se construye sobre leyes probadas por el tiempo. Las leyes de Newton, las ecuaciones de Kepler, las correcciones refinadas por Einstein. Todo esto creaba una sensación de previsibilidad. En la mecánica celeste rara vez ocurren sorpresas. Las órbitas obedecen a fórmulas estrictas. El movimiento de los cuerpos se puede calcular con un siglo de antelación. Pero con la aparición de Trinity Atlas, el orden habitual se resquebrajó. Su comportamiento resultó ser demasiado extraño, demasiado esquivo a los esquemas habituales, como si violara demostrativamente las leyes a las que debían someterse todos los cuerpos celestes. Cuando los científicos trazaron su trayectoria, vieron, todo está en orden. Es interestelar, su órbita es hiperbólica. Vino de fuera del sistema y pronto se irá de nuevo. Pero ahí terminaron las coincidencias. Su aceleración no correspondía solo a la influencia gravitatoria. Se movía como si, además de la fuerza del Sol, actuara sobre él algo más. Normalmente, anomalías similares se explican por la evaporación del gas. Los chorros que salen del núcleo crean un efecto de reacción, empujando ligeramente el cometa. Pero en Trinity Atlas, este efecto era demasiado fuerte, demasiado desproporcionado. Su trayectoria se curvaba con una amplitud excesiva, rompiendo los límites de las ecuaciones habituales. Los datos de brillo tampoco encajaban en los modelos estándar. Su luminosidad aumentaba más rápido de lo que podía explicar el área de la superficie evaporada. Parecía que emitía energía no desde su interior, sino de alguna fuente invisible. Los modelos de balance térmico se hacían trizas. Incluso las explicaciones más audaces dejaban un remanente inexplicado, como si en la pizarra quedara la mitad de una ecuación sin resolver. Para los observadores, esto era a la vez fascinante y preocupante. Fascinante, porque la naturaleza mostraba algo nuevo, que iba más allá de los libros de texto. Preocupante, porque la ciencia se encontraba desarmada. Cada día de observación solo profundizaba el misterio, y cuanto más miraban el objeto, más fuerte sentían que las leyes habituales no funcionaban aquí. En los informes aparecían formulaciones cautelosas: anomalía, comportamiento inusual, desviación significativa del modelo. Pero detrás de estas palabras
se ocultaba el silencio de la perplejidad. Nadie quería decir en voz alta que las leyes fundamentales podrían resultar incompletas. Sería un desafío demasiado pesado para la ciencia. Y, sin embargo, era precisamente esa sensación la que flotaba en el aire. La perspectiva filosófica de lo que estaba sucediendo era aún más profunda. Si Triti Atlas violaba las leyes habituales, esto significaba que el cosmos albergaba más de lo que estábamos dispuestos a reconocer. No era solo un trozo de hielo y roca, era el símbolo de una grieta en nuestra visión del mundo. Como si hubiera venido a mostrar que el universo no está obligado a ser comprensible, no está obligado a encajar en fórmulas humanas, y en esta violación de las leyes se manifestaba su verdadera naturaleza, viva, libre, impredecible. Se podría decir que Triti Atlas se convirtió en un espejo en el que vimos la limitación de nuestra ciencia. Todo lo que llamábamos leyes eternas resultó ser solo una aproximación. Y aunque no estamos dispuestos a renunciar a esas fórmulas, el objeto nos recordó: siempre hay algo más que va más allá de nuestra comprensión. Esta comprensión se volvió aterradora y hermosa al mismo tiempo, porque en cada anomalía se esconde la posibilidad de una nueva verdad. La historia de los invitados interestelares es aún breve. Solo 3 objetos entraron en los límites de nuestro sistema solar y fueron reconocidos como visitantes de otros mundos. Pero incluso esta pequeña estadística permite compararlos, sentir las diferencias y, quizás, captar una regularidad. Oumuamua, Borisov y Triti Atlas, 3 vagabundos, 3 mensajes, 3 reflejos del universo. Oumuamua fue el primero. Su aparición en 2017 conmocionó a la ciencia y a la sociedad. Alargado como un fragmento, no tenía coma ni cola, característicos de los cometas. Su aceleración no se explicaba por la gravedad, y su brillo no se correspondía con su tamaño. Dejó más preguntas que respuestas y generó una tormenta de especulaciones, desde hipótesis sobre una composición inusual hasta audaces suposiciones sobre su origen artificial. Fue un símbolo de una inquietante otredad. Su misterio quedó sin resolver, e incluso ahora, los científicos debaten qué vimos exactamente. Luego, en 2019, apareció el cometa Borisov. Estaba más cerca de la imagen habitual: núcleo, cola, evaporación del hielo. Todo ello correspondía a las expectativas. Su comportamiento encajaba en el marco de la física de cometas, aunque con matices. En los espectros se encontraron rastros de moléculas familiares, y las observaciones mostraron que su composición era similar a la de nuestros cometas. Este fue un descubrimiento de enorme importancia. Significa que la química de la formación de planetas es universal. Significa que en las órbitas de otras estrellas nacen las mismas sustancias que las nuestras. Borisov fue un mensaje sobre la afinidad de los mundos, sobre la unidad de las leyes cósmicas. Y ahora, Triti Atlas resultó ser algo intermedio y al mismo tiempo completamente diferente. Como Oumuamua, mostró una aceleración anómala y una energía desproporcionada. Como Borisov, tenía el aspecto de un cometa con una coma brillante y una cola larga, pero su reacción a la luz solar superó todas las expectativas. Su actividad era excesiva, casi agresiva. Brillaba como si absorbiera la energía solar y la amplificara, transformándola en una explosión de luz. La comparación de estos 3 objetos revela un contraste. Oumuamua, un fragmento silencioso, desprovisto de brillo, un enigma del vacío. Borisov, un cometa habitual que confirma leyes y fórmulas. Triti Atlas, un híbrido que combina lo familiar y lo increíble. Es como un eslabón entre ellos, pero al mismo tiempo un paso hacia un nuevo campo. Si el primero nos mostró otredad, el segundo afinidad, el tercero mostró exceso. Su existencia dice que la naturaleza no solo es diversa, sino que también es capaz de demostrar extremos. Los científicos a menudo utilizan comparaciones para construir un contexto, pero en el caso de los vagabundos interestelares, la comparación se convierte en filosofía. 3 objetos no son solo 3 observaciones, son 3 actos de un drama cósmico. El primero, una advertencia. El segundo, una confirmación. El tercero, un desafío. Juntos, forman una nueva imagen,
El sistema solar está abierto. Los vagabundos interestelares llegan y seguirán llegando, y cada uno lleva consigo un mensaje que no se puede ignorar. Pero hay otra similitud entre ellos. Cada uno desaparece tan rápido como aparece. Oumuamua se fue, dejando un vacío. Borisov pasó volando, disolviéndose en los rayos del sol. Triti Atlas también se irá, dejando tras de sí una estela de misterios. Y en esto reside un motivo común. Estos objetos se asemejan a sombras míticas que se acercan a los humanos solo por un instante para dejar un susurro de verdad y disolverse de nuevo en la oscuridad. Cuando un cuerpo celeste se mueve en órbita, su comportamiento se puede describir dentro de leyes estrictas. El Sol atrae, los planetas introducen sus perturbaciones, y todo esto se puede calcular con alta precisión. Pero Triti Atlas resultó ser un transgresor de este orden. Su aceleración no obedecía exclusivamente a la gravedad. Se manifestaba como si sobre el cometa actuara una fuerza invisible, un factor adicional que la ciencia no podía ignorar, pero tampoco explicar completamente. En el sentido clásico, anomalías similares pueden explicarse por el efecto de reacción. Cuando el hielo se evapora, los chorros de gas son expulsados al exterior, creando un empuje microscópico. Este fenómeno es conocido desde hace mucho tiempo en astronomía. Se tiene en cuenta al modelar el movimiento de los cometas, y en la mayoría de los casos, esto es suficiente para explicar pequeñas desviaciones. Pero en el caso de Triti Atlas, todo parecía diferente. La fuerza de reacción, calculada a partir del volumen de evaporaciones, no correspondía a la magnitud de la aceleración registrada por los telescopios. Era demasiado fuerte, desproporcionada, en comparación con el nivel de actividad observado. Los científicos intentaron refinar los modelos, añadieron correcciones, tuvieron en cuenta la estructura porosa del núcleo, posibles cavidades ocultas que pudieran liberar gas a presión. Pero incluso en los escenarios más complejos, la aceleración observada se mantenía por encima de la calculada. Parecía como si el cometa extrajera energía adicional de algún otro lugar. Esta sensación de fuerza extra infundía inquietud, porque si las leyes no funcionan en un caso particular, entonces, quizás, no son completas en general. Para los observadores externos, el misterio de la aceleración sonaba como un símbolo casi místico. El objeto se movía como si alguien invisible lo empujara, desviándolo de su trayectoria esperada. Esta imagen de un extraño, impulsado por una fuerza invisible, se convirtió en terreno fértil para especulaciones filosóficas e incluso fantásticas. Algunos investigadores sugirieron cautelosamente que la radiación solar podría interactuar con la superficie del cometa de manera inusual. Quizás los cristales de su hielo tenían una estructura que convertía eficazmente la luz en movimiento, creando un efecto similar a una vela desplegada hacia la estrella. Precisamente aquí acudía a la memoria Oumuamua. También se sospechaba que su aceleración era causada por la presión de la luz, como si fuera una vela interestelar gigante. Entonces, la hipótesis de su origen artificial parecía audaz, pero con la aparición de Triti Atlas, estas analogías comenzaron a resonar más fuerte. Por supuesto, la ciencia oficial evitaba tales declaraciones, pero la filosofía del cosmos rara vez se limita a marcos estrictos. Cuando un objeto se comporta como si ignorara las leyes, es imposible no preguntarse, ¿y si no es una casualidad? Sin embargo, incluso sin interpretaciones fantásticas, el misterio de la aceleración de Triti Atlas seguía siendo un desafío científico. Planteaba preguntas importantes sobre cuánto entendemos los procesos de evaporación, la interacción de la luz con el polvo, la microfísica de la materia interestelar. Quizás solo sea complejidad, no una violación. Quizás nos enfrentamos a un nuevo campo de la física que aún no hemos descrito, pero el hecho era innegable. La aceleración existía y no encajaba en los marcos habituales. Los filósofos decían que esta aceleración se parecía a una metáfora del destino humano. Avanzamos, creyendo que conocemos las fuerzas que nos gobiernan, pero siempre resulta que hay un factor invisible, algo que nos desvía, hace que el camino sea impredecible. Así es Triti Atlas. Su trayectoria no fue solo asunto de matemáticas, sino también un enigma.
un recordatorio de que el universo guarda fuerzas que aún no vemos. Todo cometa es un espejo en el que se refleja la fuerza del Sol. La luz cae sobre su hielo, lo calienta, y los cristales congelados pasan a vapor, creando una cola y un halo luminoso. Este proceso está estudiado, se repite una y otra vez, y es sobre él que se construye la física de cometas. Pero Triti Atlas mostró algo diferente. Su reacción a la luz solar fue tan fuerte que parecía que la energía del Sol se multiplicaba en su cuerpo. La radiación del objeto resultó ser desproporcionadamente alta, como si el cometa se hubiera convertido en un amplificador, un transformador, un resonador supersensible que extraía de los rayos solares más de lo que preveía la teoría. Los cálculos de los astrónomos confirmaron esta rareza. Por el tamaño del núcleo, por la composición supuesta y la reflectividad, su superficie debería haber absorbido solo una cierta cantidad de energía. Pero las observaciones decían lo contrario. Su actividad era varias veces superior a la norma. El hielo evaporado liberaba más gas de lo que correspondía a simples modelos de calentamiento. El polvo, que salía disparado, formaba una atmósfera cometaria en escalas que nadie esperaba. Y cuanto más se acercaba el objeto al Sol, más fuerte se volvía este desequilibrio. Los científicos intentaban encontrar una explicación. Algunos decían que podría estar relacionado con una composición inusual. Quizás en el núcleo de Triti Atlas se ocultaban exóticos volátiles que se evaporaban con el mínimo calentamiento. Otros suponían que la estructura especial de la superficie, porosa, fractal, como tejida a partir de innumerables microcápsulas, intensificaba el intercambio de calor y creaba un efecto de avalancha. Una evaporación desencadenaba decenas de otras. Había ideas más audaces. Tal vez la superficie del objeto interactúa con la radiación solar a un nivel cercano a las resonancias fotónicas, transformando la luz en energía con una eficiencia inalcanzable para nuestros materiales habituales. Pero a través de todas las explicaciones resonaba un motivo. Nos habíamos topado con el límite de nuestros conocimientos. El Sol, parecía, bombeaba a Triti Atlas más fuerza de la que era posible. Esta energía excesiva se percibía casi místicamente. En clave filosófica, se podría decir que la estrella y el vagabundo entraron en un diálogo, y su conversación resultó ser demasiado ruidosa para nosotros. El Sol daba calor familiar, pero a cambio recibía una locura lumínica, un estallido que parecía innecesario. Los observadores comparaban esto con la música. Un cometa normal suena como un acorde suave, predecible y comprensible, pero Triti Atlas comenzó a sonar como una orquesta potente, donde cada nota era amplificada, estirada, llevada al límite. El Sol, parecía, encontró en él un instrumento que desconocíamos, y tocó en él una sinfonía de energía. Para la ciencia, esto se convirtió en un desafío, pero para la filosofía, en un símbolo. Triti Atlas demostró que incluso un fenómeno familiar puede volverse extraño si se mira desde otro ángulo. El Sol, fuente de vida, familiar y predecible, pero en este vagabundo se reflejó como una fuerza excesiva, casi destructiva. Y entonces surge la pregunta: ¿puede tal energía ocultar algo más de lo que estamos dispuestos a reconocer? El vagabundo interestelar, parecía, mostró a la humanidad un espejo en el que el Sol apareció no solo como una estrella, sino como una fuerza elemental absoluta. Su luz resultó ser capaz de reescribir leyes, amplificar reacciones, transformar hielo en fuego. Y Triti Atlas se convirtió en un símbolo de esta transformación, un símbolo de que la energía del Sol no tiene límites si la toca algo que ha venido de otros mundos. En el centro de cada cometa se oculta una lucha de temperaturas. El frío acumulado en el silencio del espacio interestelar se opone al calor de la estrella que intenta derretirlo. Para la mayoría de los cometas, esta batalla tiene un resultado predecible. El hielo se evapora gradualmente, el gas asciende al espacio, la cola se forma de acuerdo con las leyes de la termodinámica. Pero Triti Atlas demostró algo diferente. Su dinámica interna
no parecía simplemente anómala, sino extrema, como si los procesos que ocurrían en su cuerpo se llevaran al límite. Las observaciones mostraron que la temperatura de la superficie aumentaba demasiado rápido. Donde los modelos habituales predecían un calentamiento gradual, se registraba un crecimiento explosivo. Las microgrietas en el núcleo se abrían como válvulas, liberando gas con una fuerza inesperada. Este proceso recordaba a una avalancha. Una evaporación localizada desencadenaba una reacción en cadena. La presión interna aumentaba, creando un efecto de géiseres que expulsaban material a kilómetros en el espacio. Así, el cometa perdía masa, pero no caóticamente, sino en forma de pulsos que recordaban a una respiración. Los científicos intentaban evaluar el balance térmico. La energía entrante del Sol y el flujo saliente de gas y polvo no coincidían. El objeto, parecía, violaba la ley de conservación de la energía. Por supuesto, no había magia real. Simplemente nuestros modelos resultaban demasiado burdos para un mecanismo tan complejo, pero la sensación de violación persistía. La energía solar absorbida por una diminuta superficie producía una reacción en escalas que parecían desproporcionadas. Estas anomalías llevaron la discusión a un nivel filosófico, porque la termodinámica es una de las ciencias más rigurosas. La segunda ley, que afirma el aumento de la entropía, es la piedra angular de la física. Pero Triti Atlas, demostraba que incluso esta ley puede adoptar formas que van más allá de la imaginación humana. La entropía se manifestaba aquí como algo vivo, no una fórmula abstracta, sino el aliento de un cuerpo interestelar. La coma y la cola de Triti Atlas se convertían en la imagen visible de esta entropía. Cada flujo de gas era testimonio de cómo el orden se transforma en caos, como los cristales de hielo dan paso a una nube de polvo. Pero precisamente en este caos nacía la belleza. La luz del sol, dispersada en el polvo, transformaba la destrucción en resplandor. De este modo, el objeto se convertía en una paradoja. Cuanto más se destruía, más hermoso parecía. Cuanto más cerca del final, más brillantemente brillaba. Los filósofos decían, esta es la poesía cósmica de la segunda ley. El universo se destruye, pero su destrucción crea luz. Y Triti Atlas se convirtió en el símbolo de esta verdad. Su cuerpo se derretía, su masa se perdía en el vacío, pero precisamente eso lo hacía perceptible. En él se manifestaba una extraña armonía. Cuanto más desaparecía, más fuertemente hablaba de su existencia. Para la ciencia, estos procesos se convirtieron en un desafío. La termodinámica de Triti Atlas requería nuevos modelos, más sutiles, que tuvieran en cuenta la estructura del hielo interestelar, sus posibles impurezas, su arquitectura interna. Pero para la humanidad en general, se convirtió en un recordatorio. Incluso las normativas más rígidas pueden presentarse como un enigma. Al límite de la termodinámica, nos topamos no con cifras, sino con emblemas. Y en ese emblema reside la voz ajena del cosmos, enunciada en el lenguaje del calor y la frialdad. Cada viajero interestelar puede considerarse como un experimento espontáneo, orquestado por el universo mismo para la humanidad. No obstante, en el caso del objeto estelar Atlas, la sensación se intensificó de manera peculiar. Se transmutó en una suerte de laboratorio cósmico, un sujeto de prueba donde se exploran los límites de las leyes de la física, la química y la termodinámica, su luminiscencia anómala, su superficie volátil, su impulso acelerado. Todo ello se asemejaba a una serie de pruebas que la propia naturaleza desplegaba ante nuestros ojos. Los científicos que lo observaban se sentían no tanto exploradores, sino testigos. Comprendían que no se trataba de un experimento reproducible en un laboratorio, ni de un proceso que pudiera replicarse en la Tierra. El encuentro con Atlas era irrepetible, único, y precisamente eso dotaba a cada observación de una agudeza singular. Después de todo, cada medida, cada registro espectral, podía constituir la única evidencia de un proceso que jamás volvería a ocurrir. Por ello mismo, se generó una atmósfera de frenética competencia científica en torno al objeto.
Telescopios ubicados en distintos continentes y observatorios orbitales coordinaban sus miradas. Cada instrumento aportaba una faceta nueva al panorama. Uno registraba el espectro, otro la radiación térmica, un tercero la morfología de su cola. Y en conjunto componían una imagen que recordaba a un mosaico. Pero, como todo mosaico, permanecía incompleto. Faltaban piezas, otras no encajaban. La perspectiva filosófica sobre este fenómeno era aún más profunda. El encuentro con Atlas recordaba que el cosmos es un laboratorio colosal, donde cada ente es un experimento. Estamos acostumbrados a concebir la ciencia como una actividad humana, pero en realidad la naturaleza misma lleva a cabo los ensayos, y el ser humano se limita a observarlos e intentar interpretarlos. Atlas se convirtió en un vivo ejemplo de este principio. Nadie planificó su llegada, nadie preparó las condiciones, y aún así nos reveló procesos que no habríamos podido recrear por nuestra cuenta. Algunos científicos lo comparaban con un acelerador de partículas. En el núcleo de Atlas yacían sustancias formadas bajo el influjo de otra estrella, con un espectro de radiación diferente, en condiciones de presión y temperatura ajenas. Cuando comenzaron a sublimarse en nuestro sistema, se produjo una analogía con un experimento donde mundos distintos colisionan. El Sol actuaba como la fuente de energía, el objeto como el blanco, y en esa colisión nacían nuevos datos, nuevas señales, pero junto a ello surgía también una inquietud casi mística, pues si el universo nos plantea un experimento, ¿cuál es su propósito? Quizás sea mera casualidad, y nosotros seamos meros espectadores de un drama ajeno. O tal vez, la propia estructura del cosmos está concebida de tal modo, que cada cierto tiempo desafía a sus criaturas, probando su disposición ante nuevas verdades. Atlas, en este sentido, se convirtió en el símbolo de un examen. No solo evaluaba los conocimientos de los científicos, sino también su imaginación, pues los números por sí solos no bastaban. Era preciso atreverse a trascender los límites, a admitir que las fórmulas convencionales no son eternas. Esta prueba exigía a la ciencia flexibilidad y humildad. Y aquí surge otra metáfora. Atlas es un laboratorio donde el experimento no se realiza sobre el propio objeto, sino sobre la humanidad. Nos evalúa, nos pregunta si somos capaces de escuchar su voz, si podemos vislumbrar lo nuevo o si permaneceremos cautivos de las viejas teorías. Y quizás, precisamente en esto radica el rol primordial de los errantes interestelares. No vienen solo para brillar, sino para poner a prueba nuestra receptividad a nuevos niveles de entendimiento. Para comprender por qué Atlas exhibía un comportamiento tan inusual, los científicos dirigieron su atención a su núcleo. En el corazón de cada cometa se oculta su misterio. El núcleo es un archivo congelado, un depósito de sustancias ancestrales que han permanecido inalterables durante eones. Para las cometas de nuestro sistema solar, tales archivos están bien estudiados. Una mezcla de hielo de agua, dióxido de carbono, amoníaco, metano, con trazas de materia orgánica y polvo. Pero el viajero interestelar porta la química de una estrella ajena. Su composición podría diferir, y precisamente eso podría explicar su comportamiento extremo. La primera hipótesis se centró en hielos exóticos. Posiblemente, el núcleo contenga sustancias que son infrecuentes en nuestro sistema. Por ejemplo, monóxido de carbono, nitrógeno o hidrocarburos, en proporciones anómalas. Dichos hielos pueden sublimarse con mucha mayor intensidad que el agua. Y es precisamente por eso que Atlas reacciona tan vehementemente al calor solar. Si además, en el núcleo hay compuestos que no se encuentran en las cometas que conocemos, su comportamiento podría ser aún más impredecible. La segunda hipótesis postulaba que el núcleo posee una estructura poco común. Quizás se formó en condiciones de baja densidad y conservó una arquitectura porosa y esponjosa. En ese caso, el calor solar penetra más profunda y rápidamente, generando procesos de sublimación en cascada, donde una capa de hielo da acceso a la siguiente, y así sucesivamente, hasta que todo el objeto comienza a exhalar como un ser vivo. La tercera hipótesis
estaba relacionada con la presencia de impurezas metálicas y minerales. En algunos modelos se sugería que el núcleo podría albergar inclusiones de hierro u otros elementos pesados. Estos son capaces de absorber y redistribuir el calor de manera diferente al hielo. Esto podría generar sobrecalentamientos localizados, auténticos puntos de ignición, de donde emanaban potentes eyecciones. Pero hubo también especulaciones más audaces. Algunos investigadores plantearon cautelosamente la idea de que el núcleo podría contener sustancias forjadas en condiciones inaccesibles para nuestra estrella. Por ejemplo, productos de reacciones cercanas a supernovas o isótopos raros, nacidos en otros entornos galácticos. Si esto fuera así, Atlas portaría consigo no solo la química de un sistema extraño, sino también el eco de cataclismos cósmicos remotos. La perspectiva filosófica sobre estas hipótesis era aún más profunda. Si el núcleo realmente atesora química ajena, entonces cada uno de sus átomos es una carta de otro mundo. El hielo que se derrite bajo los rayos solares podría contener vestigios de planetas ya extintos, o de estrellas que se han apagado hace mucho tiempo. En su estructura podría estar cifrada la historia de civilizaciones alternas, aunque no en forma de tecnología, sino de símbolos químicos. Los científicos comprendían que no obtendrían una respuesta definitiva. No podemos acercarnos al objeto y tomar muestras. Lo único que queda es observar desde lejos y formular conjeturas. Pero es precisamente esto lo que hace tan valiosa la incógnita, pues en ella reside la posibilidad de aprender sobre mundos ajenos sin contacto directo. Atlas se convirtió para la ciencia en una enigmática cápsula de memoria, abierta solo parcialmente. Y por ello, las hipótesis sobre la composición del núcleo no fueron meros modelos científicos, se convirtieron en parte de una narrativa mayor, donde el objeto actúa como portador de una verdad externa. Cualquiera que fuera su composición interna, recordaba a la humanidad que estamos rodeados de una diversidad infinita, y cada encuentro con un errante interestelar es una oportunidad para rozar esa diversidad, aunque solo veamos un destello. Cada cometa interestelar no es solo un fragmento de hielo y polvo, es un heraldo de mundos extraños. En su núcleo, en su química y estructura, se guarda la memoria de los sistemas estelares donde nació. Y cuando la humanidad contempla a Atlas, se mira en una cápsula del tiempo que lleva las huellas de planetas que jamás veremos. Su fulgor es el reflejo de soles ajenos. Su hielo es una lágrima congelada de otros mundos. Los científicos sabían que en la composición de las cometas se encontraban no solo moléculas simples, sino también materia orgánica. Incluso en nuestro sistema, las cometas portan compuestos complejos de carbono, los ladrillos de la vida. Y si en el núcleo de Atlas se esconden moléculas similares, habrían llegado a nosotros desde otro rincón de la galaxia. Esto significaría que la química de la vida es universal, que allí donde hay estrellas y planetas, surgen los mismos fundamentos. En cada cristal de su hielo podría estar inscrita la historia de un sistema distante, con sus océanos, sus montañas y, quizás, incluso formas de vida. Los filósofos de la ciencia señalaban que tales objetos no son meros viajeros, sino mensajeros de información, aunque no de forma literal ni como un mensaje, sino como un código químico. Cada átomo, cada isótopo, es un renglón de un texto escrito en el laboratorio del universo. Y Atlas nos trae este texto, aunque solo podamos leerlo parcialmente, a través del prisma de espectros y fórmulas. Algunas hipótesis sonaban audaces. ¿Y si las cometas interestelares realmente dispersan los fundamentos de la vida? La teoría de la panspermia hace tiempo que flota en la ciencia y la filosofía. Sugiere que las semillas de la vida pueden ser esparcidas por el cosmos mediante cometas y meteoritos. Y entonces, Atlas se convierte no solo en un visitante, sino en un posible portador de información biológica. Quizás porta moléculas a partir de las cuales surgieron formas de vida ajenas. Tal vez su hielo guarda el eco de una biosfera externa. Estas ideas, por supuesto, permanecían en el terreno de la especulación, pero poseían una fuerza innegable, pues conectaban nuestra existencia con una red infinita de mundos.
Si la vida realmente pudiera viajar en los núcleos de cometas interestelares, entonces todos seríamos hijos no de un solo planeta, sino de una galaxia entera. Atlas, en esta clave, se convierte en un símbolo de comunidad, un símbolo de que la vida y la materia se entrelazan en escalas que trascienden la imaginación humana. Para los astrónomos, lo importante era otra cosa. En sus espectros, de hecho, podrían haber indicios de compuestos orgánicos inusuales, líneas débiles, picos extraños, que aún no tenían una interpretación definitiva. Quizás fuera solo ruido, o quizás fueran precisamente esas señales que apuntan a procesos químicos desconocidos en nuestro sistema. Cada observación se convertía en una caza de rastros de mundos ajenos. Pero lo más asombroso es la propia idea de que un objeto, al cruzar el sistema solar, traiga consigo diminutas partículas de otro universo. Aunque nunca las recojamos con nuestras manos, aunque se disuelvan en el cosmos, el mero hecho de su presencia proclama: mundos ajenos están cerca. Llegan a nosotros en forma de polvo, en forma de hielo, en forma de luz, y en esto reside la mayor poesía. Atlas recuerda a la humanidad: no somos únicos. En cada una de sus moléculas se oculta una referencia a otros sistemas, a otros planetas, a otras posibilidades. Es como una carta escrita por las estrellas, que hemos tenido la fortuna de ver antes de que se desvanezca en el abismo. Cuando una cometa se acerca a una estrella, su destino está sellado. El hielo comienza a derretirse, los gases se precipitan al vacío, el polvo es expulsado al exterior. El proceso de sublimación es siempre finito. El núcleo pierde material, la cola crece, y luego el objeto se agota y gradualmente se extingue. Pero en el caso de Atlas, todo parecía diferente. Su sublimación parecía infinita, incesante, como si ocultara una fuente inagotable. Liberaba tal cantidad de polvo y gas que su cola se extendió por unidades astronómicas, transformándose en un río gigantesco de luz que cruzaba los cielos. Los telescopios registraron que la coma aumentaba a una velocidad increíble, abarcando un volumen difícil de imaginar. La cola del objeto se alargaba por millones de kilómetros, como el aliento de una estrella conectado con el aliento de un forastero interestelar. Y este proceso no cesaba. Incluso cuando parecía que el material del núcleo debía agotarse, las explosiones de actividad continuaban. Parecía que dentro de Atlas se ocultaba una reserva de energía imposible de agotar. Los científicos intentaban explicar el fenómeno. Una de las hipótesis consistía en que el núcleo poseía una estructura en capas, y cada nueva capa de hielo se descubría solo cuando la anterior se sublimaba por completo. Esto creaba la ilusión de una respiración infinita. Otra hipótesis sugería que dentro del núcleo había cavidades llenas de gas a alta presión. Cuando éstas se abrían, se producía una eyección explosiva que volvía a alimentar la cometa. Pero incluso estas explicaciones dejaban una sensación de insuficiencia. La perspectiva filosófica veía en este fenómeno una metáfora. Atlas parecía mostrar a la humanidad la imagen de un agotamiento infinito que se transforma en resplandor. Se destruía, pero en esa destrucción encontraba su fuerza. Su cola se hacía cada vez más larga, su coma más brillante, y cuanto más perdía, más espléndido se volvía. Esta es la paradoja del cosmos. La muerte de un objeto se convierte en el mayor espectáculo. Algunos observadores decían que su cola recordaba el camino del universo mismo. Nosotros también nos sublimamos, perdemos energía, nos movemos hacia la muerte térmica. Pero en este proceso nacen estrellas, planetas, vida, pensamiento. Así también Atlas muere, pero su muerte está colmada de luz. Los datos mostraron también otra particularidad. Las partículas de polvo expulsadas de la cometa interactuaban con la luz solar de una manera especial. La reflejaban con tal intensidad que parecía que una segunda estrella se había encendido en el vacío. Este efecto hacía que la sublimación fuera aún más espectacular. No era silenciosa, era teatral, dramática, cargada de exceso. Para la ciencia, el fenómeno de la sublimación de Atlas se convirtió en un desafío, pero también en una oportunidad. Demostró que los procesos que considerábamos predecibles
podían manifestarse en formas que trascienden los límites. Para la filosofía, en cambio, se convirtió en la imagen de la eternidad. La sublimación infinita es una metáfora del camino de la humanidad, que se pierde para encontrarse con la luz. Y mientras expulsaba al vacío nuevas capas de hielo y polvo, parecía que esta respiración nunca terminaría. Atlas se convirtió en el símbolo de un proceso sin fin, el símbolo de que la destrucción puede ser eterna y el resplandor inagotable. La luz parece ingrávida. Se vierte sobre la superficie de los planetas, se refleja en los océanos, se refracta en la atmósfera. La percibimos como energía, pero no como fuerza. Sin embargo, la física nos recuerda, cada fotón tiene un momento, y cuando miles de millones de fotones inciden sobre la superficie de un objeto, ejercen una presión. Para cuerpos grandes es imperceptible, pero para los pequeños se vuelve significativa. En esto reside el misterio de la presión de fotones, y precisamente esta se convirtió en una de las hipótesis que explican el comportamiento anómalo de Atlas. Los científicos supusieron que las brillantes eyecciones y la extraña aceleración del objeto podrían estar relacionadas con el hecho de que la luz solar literalmente lo empuja, no como el viento empuja una vela, sino de una manera mucho más sutil, como una mano invisible que actúa a través de millones de diminutos impactos de fotones. Si la superficie de Atlas posee una estructura especial, porosa, fractal, con un alto coeficiente de reflexión, entonces el efecto de la presión de la luz puede magnificarse varias veces, y entonces la cometa se transforma en una especie de vela solar, desplegada bajo los rayos del sol. Esta hipótesis sonaba especialmente convincente en el contexto de los recuerdos de Oumuamua. Su aceleración también se intentó explicar precisamente por la presión de la luz, donde la gravedad y los chorros reactivos no ofrecían respuesta, quedaba la posibilidad. Los fotones solares mueven el objeto por sí mismos. Y si esto es así, entonces Atlas se convirtió en la segunda confirmación de que la luz juega un papel mucho mayor en la dinámica de los errantes interestelares de lo que solemos pensar. Pero junto con esto surgían nuevas preguntas. Si la presión fotónica es realmente tan intensa, entonces la superficie del objeto posee propiedades que no encontramos en las cometas habituales. Quizás su polvo esté compuesto de cristales especiales que reflejan la luz con una eficiencia extraordinaria. Quizás la estructura del núcleo lo convierte en un resonador ideal para la radiación solar. En cualquier caso, no se trataba de casualidad, sino de las propiedades de la materia nacida en un sistema ajeno. Los filósofos veían en esto un símbolo. La luz, que estamos acostumbrados a considerar fuente de vida y conocimiento, se transforma en una fuerza capaz de mover mundos. Se convierte no solo en una metáfora de la verdad, sino también en la mano real del universo. Y Atlas se convirtió en su títere, movido no por la gravedad, sino por la luz. Esto dotaba a la imagen de la cometa de una particular poética. Parecía flotar no en el vacío, sino en un océano de luz, y cada rayo era su camino. Algunos incluso decían, en esto reside un plan secreto. Quizás los objetos interestelares estén realmente diseñados para reaccionar a la luz con la máxima intensidad. Quizás esta propiedad no sea una casualidad, sino una regularidad. Entonces, toda la galaxia se convierte en un espacio donde la luz no es solo energía, sino también transporte, no solo conocimiento, sino también movimiento. Para la ciencia, la presión fotónica, en el caso de Atlas, se convirtió en una hipótesis que requería nuevos experimentos. Para la filosofía, en la imagen de que la luz posee un poder que trasciende nuestra imaginación. Y mientras la cometa brillaba, continuando su extraño viaje, parecía que su camino estaba realmente trazado por los rayos del sol. Volaba no a través del cosmos, sino a través de la luz. El sol no es solo una fuente de luz y calor. Es el señor del movimiento dentro de los límites de su sistema, dictando las órbitas de los planetas, los cometas y los asteroides. Su masa es tan grande que todo a su alrededor está sometido a su atracción. Pero en el caso de Atlas, esta imagen familiar de repente adquirió un matiz de extrañeza. El sol parecía jugar con el errante interestelar,
unas veces atrayéndolo con fuerza despiadada, otras permitiéndole escapar, otras empujándolo con manos invisibles. Estos juegos gravitacionales recordaban una danza, en la que los compañeros son desiguales, pero cada uno aporta al movimiento su misteriosa dinámica. Cuando el objeto entró en el sistema solar, su trayectoria se determinó por las leyes de Kepler. La trayectoria hiperbólica indicaba que provenía de lejos y volvería a irse, pero las observaciones mostraron desviaciones. En los momentos en que el Sol debía dominar, el movimiento de Atlas se veía afectado por fuerzas que no estaban en las ecuaciones: eyecciones de gas, presión de fotones, procesos químicos en el núcleo. Todo ello interfería en la mecánica armoniosa. La trayectoria del objeto se convirtió no solo en geometría, sino en el escenario de una lucha entre la gravedad y otras fuerzas. Los astrónomos comparaban su camino con una partida de ajedrez. El Sol realizaba jugadas potentes, atraía, aceleraba, cambiaba de dirección, pero la cometa respondía con eyecciones impredecibles y repentinas, aceleraciones, cambios de brillo. Este juego transformaba la predecible mecánica celeste en un drama. Había más caos que orden, más misterio que fórmula. Se prestó especial atención al perihelio. El momento de máximo acercamiento al Sol fue precisamente aquí donde ocurrieron las explosiones más brillantes, las eyecciones más potentes. Parecía que cerca de la estrella el objeto pasaba por pruebas. Su hielo hervía, su cola se extendía por unidades astronómicas, y al mismo tiempo su aceleración se volvía especialmente extraña. El Sol parecía ponerlo a prueba, verificar si resistiría el juego de la luz y la gravedad. La perspectiva filosófica veía en esto no solo física, sino un símbolo de relaciones. El Sol, un centro poderoso, hacia el cual todo lo vivo y lo inerte se siente atraído. Pero el errante interestelar demostró que, incluso en los brazos de una fuerza tan grande, es posible mantener la alteridad. No se convirtió en un satélite, no entró en órbita, no se sometió completamente. Solo permitió que el Sol se acercara, pero luego se marchó, conservando su independencia. Esto se convirtió en una metáfora de la libertad. Incluso las fuerzas más poderosas no pueden retener a quien viene de lejos y no pertenece a este sistema. Algunos astrónomos decían: en la trayectoria de Atlas hay una lección. Vemos que el Sol no es el soberano absoluto, sino solo uno de los jugadores en el gran juego del universo. Su gravedad es inmensa, pero no es capaz de someter completamente al errante interestelar. Esto nos recuerda que el mundo es mucho más amplio que nuestra estrella, y en esta amplitud se esconde una libertad de movimiento que aún no podemos dominar. Los juegos gravitacionales del Sol y Atlas se convirtieron en el símbolo de la lucha entre el centro y la periferia, entre la fuerza y la libertad, y al observar esta danza, la humanidad vio claramente por primera vez: nuestra estrella no es el centro del universo, sino solo una nota en una sinfonía infinita. Cada vez que la humanidad se enfrenta a un objeto cuyo comportamiento no encaja en los modelos habituales, surge la tentación de mirar más allá de las explicaciones naturales. Así fue con Oumuamua, cuya aceleración parecía demasiado extraña como para atribuirla únicamente a la sublimación del hielo. Lo mismo ocurrió con Atlas. Su luminiscencia, su reacción excesiva a la luz solar, su aceleración anómala, todo ello dio lugar a susurros. ¿Y si no es solo una cometa, sino algo fabricado? Por supuesto, la ciencia oficial evita tales formulaciones. La hipótesis de origen artificial siempre suena arriesgada. Desafía a la comunidad científica, acostumbrada a basarse en hechos rigurosos. Pero en los pasillos de las conferencias, en las tranquilas conversaciones entre investigadores, tales ideas aparecían de todos modos. Algunos filósofos y astrofísicos se atrevían a suponer que Atlas podría no ser solo un cuerpo natural, sino un objeto cuya estructura ha sido creada o modificada por una inteligencia. Los argumentos para tales suposiciones provenían principalmente de las anomalías. Si la presión fotónica realmente explica la aceleración, ¿por qué la superficie del objeto reacciona de manera tan efectiva a la luz? ¿Podría ser esto una casualidad o se asemeja a un diseño de ingeniería
una vela solar colosal ideada para surcar distancias interestelares. Si su luminosidad desmesurada supera las estimaciones previstas, quizás no se trate de evaporación, sino de la manifestación de una tecnología que aprovecha la energía solar. En estas divagaciones resonaba el eco de las teorías sobre velas solares, proyectos que la propia humanidad había empezado a contemplar. La idea de espejos gigantes y delgados, capaces de capturar la luz y ser impulsados por ella, se había vuelto popular en la futurología. Y si la humanidad ya considera tales avances, ¿por qué no asumir que una civilización más antigua podría haberlos materializado? Los filósofos adoptaron esta línea de pensamiento, viéndola como una metáfora. El 3 Atlas podría haber sido no solo un cometa, sino un mensajero, tal vez una nave abandonada, a la deriva en el vacío tras cumplir su misión. Quizás un vestigio de un gran proyecto, olvidado hace tiempo, o incluso una misiva de otra civilización, escrita no con palabras, sino con luz, trayectoria y su peculiar comportamiento. Sin embargo, hay otro aspecto crucial aquí. Incluso si estas especulaciones resultan ser meras fantasías, el simple hecho de su aparición subraya los límites de nuestra percepción. Ante una anomalía, tendemos a buscar explicaciones no solo en la ciencia, sino también más allá de ella. Y esto es natural, ya que en los enigmas del cosmos siempre hay espacio para la imaginación. Para la ciencia, tales ideas permanecen en el umbral de lo aceptable, pero para la cultura, para la psicología humana, se convierten en una parte fundamental de la narrativa. Porque el 3 Atlas es más que un objeto de observación, es un símbolo, y este símbolo engendra leyendas. Incluso si solo fuera un cometa, en nuestras conversaciones se transforma en un posible mensaje, una tecnología potencial, una prueba de que no estamos solos. En última instancia, la verdad podría ser más sencilla. El 3 Atlas es solo un vagabundo helado, cuyas propiedades son inusuales pero naturales. Pero la propia posibilidad de pensar de otra manera lo hace especial. Amplía nuestra imaginación, nos permite formular la pregunta: ¿y sí? Y en esto reside su mayor valor, porque el universo pone a prueba no solo nuestros instrumentos, sino también los confines de nuestra fantasía. A veces, la ciencia alcanza tal nivel de abstracción que sus fórmulas se asemejan a metáforas. Las teorías sobre el multiverso pertenecen a esta categoría. Postulan que nuestro cosmos podría no ser el único, sino uno entre innumerables, quizás infinitos, mundos. Cada uno posee sus propias leyes, sus constantes, sus principios físicos. Para algunos, estos mundos podrían ser similares al nuestro, para otros, completamente ajenos, imposibles para la vida tal como la conocemos. Y a la luz de estas ideas, el triatlás fue a veces percibido no solo como un viajero interestelar, sino como una sombra de otros universos, un símbolo de que no estamos confinados a un solo cosmos. Cuando los astrónomos observaban su comportamiento anómalo, su brillo excesivo y su extraña aceleración, sentían la tentación de pensar más allá. ¿Y si su naturaleza no solo apuntara a otro sistema estelar, sino a otras leyes de la realidad? ¿Y si portara consigo la memoria, no de otra estrella, sino de otra concepción del universo? Esta idea permanecía en el ámbito de la filosofía y la poesía, pero era precisamente ella la que confería a su figura una profundidad mística. Los científicos reconocían con cautela que su comportamiento era ciertamente difícil de explicar dentro de nuestros modelos, pero los filósofos iban más allá. Quizás estemos presenciando un efecto que nos parece una violación de las leyes, porque observamos, desde nuestro universo, un fenómeno nacido en otro. En este contexto, el 3 Aetas se transformaba en una especie de heraldo de más allá de la frontera, de una zona donde nuestras ecuaciones pierden su validez. Claro está, esto suena a especulación, y en sentido científico carece de fundamento, pero en el ámbito cultural y filosófico es una imagen poderosa. El Triad Atlas se convierte en un símbolo del encuentro con una realidad ajena. Su exceso es la huella de otra física. Su brillo es el reflejo de leyes que desconocemos. Su aceleración es la señal de que aún no hemos alcanzado la verdad. Para la humanidad,
Esta idea tuvo un significado especial. Siempre hemos buscado los límites. Primero, los de la Tierra, luego los del sistema solar, ahora los del universo observable. Pero si existe un multiverso, entonces no hay límites. Y cada vagabundo interestelar podría ser una pista de que no solo vivimos en una galaxia infinita, sino que habitamos en un océano de mundos ilimitados. El significado filosófico de esta reflexión es profundo. El Tres Atlas, entonces, se convierte no solo en un cuerpo que viaja por el cosmos, se transforma en una señal, una indicación de que nuestro lugar es solo un punto en una red infinita de realidad, y su extraño comportamiento es un susurro. Vuestras leyes son solo un caso particular, vuestras fórmulas, solo el reflejo de una de las posibilidades. La verdad es más grande que vosotros. Estas reflexiones, por supuesto, se mantienen en el terreno de la metáfora, pero la simple posibilidad de concebir a un vagabundo interestelar como una sombra del multiverso convierte su aparición no solo en un evento astronómico, sino existencial, porque si los mundos se multiplican infinitamente, entonces cada cometa, cada rayo de luz, cada instante puede ser un puente entre ellos, y el Tres Atlas es uno de esos puentes, aunque sea efímero. El tiempo es la más rigurosa de nuestras constantes. Fluye solo hacia adelante, sin retroceder jamás. Pero es precisamente el tiempo lo que hace que los objetos interestelares sean especialmente enigmáticos. Cuando observamos el Tres Atlas, no vemos simplemente un trozo de hielo y roca. Vemos a un viajero cuyo periplo pudo haber durado millones de años. Sus moléculas guardan la memoria de acontecimientos que sucedieron mucho antes de la aparición de la humanidad, mucho antes del nacimiento de la propia Tierra. Y en esta sensación reside una paradoja. El vagabundo interestelar transporta consigo no solo materia, sino también tiempo. Los científicos evaluaron su velocidad y trayectoria, intentando reconstruir su viaje. ¿De qué sistema provino? ¿Cuántos miles o millones de años deambuló por el vacío antes de cruzar nuestro sistema? Estas preguntas quedaron sin respuesta. Su pasado está oculto en el abismo, y su futuro, predeterminado, se irá, disolviéndose en la oscuridad. Pero es precisamente esto lo que hacía paradójica su presencia. Lo vemos ahora en un breve instante, mientras que su historia se extiende por millones de años. Los filósofos reflexionaban. ¿Y si los objetos interestelares fueran una especie de máquinas del tiempo? Transportan consigo material de épocas en las que nuestro sistema solar aún no existía. Su hielo se congeló en un pasado lejano, y ahora, al evaporarse bajo los rayos del sol, libera literalmente el pasado en nuestro presente. Cada átomo de hidrógeno, cada compuesto de carbono, es una huella de una era antigua que solo revive ahora. De este modo, el Tres Atlas se convierte en una crónica escrita en el tiempo, no en papel. Pero hubo ideas aún más audaces. Algunos filósofos se preguntaban, ¿y si el tiempo fluyera de manera diferente para tales objetos?